No te vayas. Te prometo que la historia que vas a escuchar a continuación te va a sorprender, y si llegas conmigo hasta el final, descubrirás un desenlace que, te lo garantizo, no imaginas. Tal vez pienses que ya lo has visto todo en cuanto a romances, que ninguna situación cotidiana podría removerte el corazón de una manera tan intensa como la que te voy a narrar. Pero créeme, cuando la vida decide que el amor aparezca en el momento y el lugar más insospechado, ni la persona más escéptica puede escapar a su embrujo. Y hoy quiero que conozcas cómo un conductor de autobuses, tradicional hasta la médula, se topó con un pasajero que le cambió la existencia. Prepárate, porque lo que empezó como un simple roce de manos al entregar el cambio, terminó en un beso que desbarató todas las convenciones de un barrio entero. La historia arranca en un barrio de clase media, en una ciudad cuyo nombre no importa tanto como el clima de sus calles, aceras a menudo repletas de gente, comercios familiares, panaderías, fruterías, y un ir y venir de autobuses amarillos que son el alma del transporte local. Allí trabaja Ovidio, el protagonista de nuestro relato. Imagínate a Ovidio con un uniforme azul un poco gastado, una gorra ladeada que cubre su cabeza ya sin mucho cabello, y un semblante adusto que impone respeto a los pasajeros. Nadie diría que es un tipo cariñoso, no sonríe, no suele responder a los buenos días que, de vez en cuando, algunos usuarios le ofrecen. Se limita a arrancar el motor, a encender las luces, y a conducir con precisión mecánica, cumpliendo su ruta día tras día. Es serio, distante, casi hosco, y todo el mundo lo respeta sin acercarse demasiado. Porque es así de borde. Bueno, hay quienes dicen que es un reflejo de su juventud, creció en un entorno tradicional, en un hogar donde no se toleraban extravagancias. Su madre le enseñó a ser disciplinado, trabajador y, sobre todo, a mantener un aire de rectitud que se confundía con frialdad. Ovidio se habituó a creer que la vida es rutina, que uno debe desempeñar su papel sin distracciones, sin ceder a caprichos ni a emociones que lo descolocaran. Lo importante es cumplir con tu deber, le repetía su padre con cierta dureza. Y él adoptó ese mantra hasta en su profesión. Un conductor de autobuses jamás pierde la compostura, jamás se distrae, jamás se confunde. Solo conduce y cobra el pasaje. Por eso, desde hacía un par de décadas, Ovidio se levantaba cada mañana a la misma hora. Calentaba un café, revisaba su uniforme, se aseguraba de llevar el efectivo justo para los cambios y partía hacia la estación terminal donde descansaba su autobús. Subía al vehículo, chequeaba que todo estuviese en orden, se acomodaba en el asiento y esperaba la hora exacta de salir. A los pasajeros, lo poco que les dirigía era un gesto para que pusieran la tarjeta de viajes o el dinero en la bandeja, y, si alguno insistía en saludar, él respondía con un gruñido inaudible. Así transcurrían las jornadas de Ovidio, monótonas y previsibles, como si él hubiera nacido para eso y nada más. Sin embargo, una mañana, todo cambió. Y es increíble cómo las cosas pueden dar un giro de 180 grados en un solo instante. Era uno de esos días sin nada especial, el sol despuntaba entre nubes, Ovidio ya había realizado un par de recorridos de la Ruta 27, pasando por calles residenciales, por la gran avenida comercial y luego por la zona industrial. Ya era el tercer viaje del día cuando, en una de las paradas más concurridas, subió un pasajero. El autobús ya iba casi lleno, pero Ovidio, como siempre, mantuvo la mirada al frente. Sentía, eso sí, cierto ajetreo de gente que subía y se acomodaba de pie. El pasajero en cuestión ni siquiera se molestó en saludarlo, ni Ovidio tampoco. Fue uno de esos cruces mudos en los que ninguno se digna a pronunciar palabra. Al poco rato, Ovidio, sin saber por qué, volteó ligeramente la vista por el espejo retrovisor, distinguió a aquel pasajero, sentado a mitad del bus, concentrado en un libro. Algo en su postura o en su aura llamó la atención de Ovidio. Sería la forma en que fruncía el ceño al leer, o la chaqueta azul marino que llevaba, o quizá el mechón de cabello castaño que asomaba por su frente. Ovidio se reprendió a sí mismo. ¿Qué haces? Tú no eres de los que se fijan en nadie. Vuelve a lo tuyo. Pero esa imagen se le quedó grabada sin entender la razón. En los días siguientes, este pasajero se convirtió en una constante, subía casi siempre a la misma hora, en la misma parada, y se sentaba cerca del mismo lugar. Nunca saludaba, nunca sonreía. Se limitaba a pasar la tarjeta de viajes por el lector y acomodarse para leer, pensar o mirar por la ventana. Y Ovidio, aunque no lo quería admitir, empezó a esperarlo inconscientemente. Cada vez que llegaba a esa parada, buscaba con la mirada su figura.
Si estaba ahí, sentía un cosquilleo extraño, una leve agitación que no comprendía. Si no aparecía, lo invadía una decepción que le enfadaba consigo mismo. ¿Qué demonios te pasa, Ovidio? ¿Por qué te importa un pasajero más? Se regañaba. Pero, con cada jornada, la presencia de ese hombre se volvía más relevante de lo que habría deseado. La cuestión es que, a pesar de ese creciente interés, el pasajero, cuyo nombre Ovidio ni siquiera sabía, mantenía su distancia. No se fijaba en el conductor. Cuando subía, no saludaba. Podía parecer alguien altivo, pero quizás solo era reservado. Y Ovidio no facilitaba las cosas, seguía sin hablar, sin sonreír. Se limitaba a conducir y a mirarlo fugazmente por el retrovisor, como un ladrón de imágenes que no supiera qué hacer con ese botín. Aún así, algo se empezó a remover en el interior de Ovidio, un anhelo de proximidad que lo hacía sentirse vulnerable, casi ridículo. Él, un hombre tradicional, de vuelta de todo, con la vida hecha, que jamás había sentido nada remotamente parecido. Porque ahora, pasaron un par de meses en esa dinámica, el pasajero subía, pasaba de él, y Ovidio fingía indiferencia. Pero, un día, se desató el incidente que marcó un antes y un después. Fue un martes por la mañana, un martes que parecía igual a los demás. Ovidio llegó a la parada crucial, y allí estaba el hombre. Subió al autobús, introdujo su tarjeta de viajes en la ranura, y, sorpresa. El lector emitió un pitido que indicaba que la tarjeta estaba caducada o sin saldo suficiente. El pasajero frunció el ceño, sorprendido. Lo intentó de nuevo. Nada. El conductor, sin poderlo evitar, soltó con su voz ronca, su tarjeta no sirve. El hombre levantó la vista, algo molesto. ¿Cómo que no sirve? Respondió con una mezcla de irritación y desconcierto. Y por primera vez, se miraron a los ojos, de cerca. Ovidio sintió un vuelco en el corazón. El hombre tenía unos ojos color miel, intensos, que lo intimidaban. Se recompuso y señaló la pantalla del lector. Está caducada, caballero. Bueno, pues, puedo pagar en efectivo. Musitó él, buscando en los bolsillos de su chaqueta. Ovidio asintió con la cabeza, algo tenso. Mientras el pasajero sacaba algunas monedas y billetes, la fila de gente detrás empezaba a impacientarse. ¿Cuánto es el pasaje? Preguntó el hombre, con una voz más suave de lo esperado. Tanto. El pasajero extendió la mano con las monedas. Ovidio buscó cambio en su caja y, en ese proceso, sus manos se rozaron. Fue un roce mínimo, apenas un segundo. Sin embargo, ese ínfimo contacto fue un rayo que atravesó a Ovidio. Sintió una corriente eléctrica subiendo por sus brazos, un temblor que le recorrió el pecho y la nuca. En su vida había experimentado nada semejante. El pasajero, un tanto incómodo, tomó el billete de cambio y se dirigió a sentarse, sin percatarse de que, con ese roce de manos, algo se había desatado en el conductor. Ovidio tragó saliva, abrumado, y arrancó el autobús algo distraído, recibiendo las quejas de quienes estaban detrás esperando. Desde ese instante, no pudo quitarse de la cabeza lo que había sentido. Sería una tontería. Una simple impresión. Pero su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba la piel del otro hombre rozando la suya. Aquel día, Ovidio no pudo concentrarse en nada. Se equivocó de ruta un par de veces, y sus compañeros lo notaron extraño. ¿Te pasa algo?, le preguntaron en la parada final. Nada, estoy cansado, respondió él, echando balones fuera. Pero se engañaba a sí mismo. En realidad, lo invadía una conmoción desconocida, una emoción incipiente que lo descolocaba. De repente, se descubrió esperando con ansias la mañana siguiente, deseando que aquel pasajero volviera a subir, que necesitara de nuevo el cambio o algo que justificara una interacción mínima. Incluso, se sorprendió a sí mismo revisando su caja de monedas para asegurarse de tener suficientes billetes sueltos, por si acaso. El miércoles, cuando llegó el momento de la parada, Ovidio sintió un cosquilleo en el estómago. Iba conduciendo con el corazón en la garganta, preguntándose si el pasajero se presentaría. Y sí, allí apareció, con el ceño igual de serio de siempre, apretando su bolsa y un nuevo billete en la mano, pues su tarjeta aún seguía inservible. Esta vez, Ovidio se tensó, sin saber cómo comportarse, sin poder disimular la expectativa. El hombre subió, le entregó un billete.
Ovidio, por primera vez en su carrera, intentó forzar una sonrisa, aunque le salió una mueca extraña, y dijo, «Buenos días». Su tarjeta sigue caducada, ¿no? El otro parpadeó, sorprendido de que el conductor entablara conversación. «Sí, no he tenido tiempo de renovarla», respondió sin mucho entusiasmo. Volvió a darse el roce de manos al intercambiar el cambio y el billete. Ovidio, otra vez, sintió esa descarga interna. Pero el pasajero parecía ajeno a ello, recogió su cambio, murmuró un «gracias» seco y se dirigió a su asiento de costumbre. Ovidio suspiró, sintiéndose tonto. Aún así, esa ínfima interacción le supo a gloria. Por lo menos me dio las gracias, pensó con un calor inusual en su pecho. En los días sucesivos, se estableció una nueva rutina, el pasajero subía, pagaba en efectivo, rozaba la mano del conductor, decía «gracias» con frialdad, y se sentaba a leer o mirar por la ventana. Ovidio, por su parte, se sorprendía buscando excusas para prolongar la interacción, alargaba un poco el proceso de dar el cambio, intentaba balbucear algún comentario, «vaya, está haciendo fresco hoy», o «esta calle estará en obras la próxima semana», pero el otro respondía con monosílabos o asentimientos, sin entrar en charla. Estaba clarísimo que le importaba poco socializar. Y, sin embargo, esa indiferencia solo lograba que Ovidio sintiera más curiosidad, más atracción por él. Algo muy dentro de su psique tradicional se agitaba, recordándole que esto no era lo normal, que él siempre había defendido. Pero, por otro lado, ¿quién podía elegir a qué hora y de qué forma nace una atracción tan potente? Así, sin quererlo, Ovidio empezó a fantasear con la llegada de ese pasajero cada mañana. Sumó a su lista de paradas un nuevo nombre, aunque no lo conociera. De hecho, se dio cuenta de que jamás se había atrevido a preguntarle cómo se llamaba. Lo veía subir, a veces con ojeras, a veces con el cabello algo revuelto, pero siempre distante. En ciertos momentos, el conductor percibía una tristeza en sus ojos, como si cargara con problemas que Ovidio desconocía. Cómo anhelaba acercarse para preguntarle por su vida, interesarse genuinamente. Pero su timidez y la imagen de tipo borde lo frenaban. La obsesión de Ovidio creció hasta el punto de que llegaba al trabajo con un humor ligeramente distinto, más nervioso, más expectante. En lugar de maldecir la rutina, se sorprendía sonriendo a solas mientras ajustaba los espejos retrovisores, pensando, vendrá hoy, ¿qué ropa llevará? Era un sentimiento que lo rejuvenecía y, a la vez, lo avergonzaba. Tienes 50 años, Ovidio, no eres un adolescente, ¿cómo puedes estar así por un desconocido? Y encima, un hombre. Porque sí, Ovidio, un hombre al que jamás se le había ocurrido sentir atracción por alguien de su mismo sexo, empezaba a notar que la mera presencia de ese pasajero le removía cada fibra del cuerpo. Pese a todo, el pasajero seguía sin advertir nada. Mantenía su aire reservado, su mente en sus asuntos. Solo quería llegar a su destino sin complicaciones. A veces, se bajaba del autobús y Ovidio lo seguía con la mirada, conteniendo el impulso de pedirle su nombre o de regalarle una sonrisa más amplia. Pero no se atrevía. Se sentía atrapado entre el deseo y el pánico, entre la necesidad de romper su propia coraza y la fidelidad a esos patrones tradicionales que le habían dictado cómo debía vivir. Sucedió entonces que un día, por la tarde, el autobús hizo su último recorrido. Casi todos los pasajeros se habían bajado, pues era la hora de menos movimiento. Ovidio conducía con la cabeza un tanto ausente, recordando las escasas palabras del hombre esa mañana, cuando lo vio a lo lejos, sentado en la parte trasera. Le extrañó que siguiera allí, normalmente se bajaba antes. Miró el reloj, quedaban pocas paradas para terminar la ruta. Se habría quedado dormido, o se le había pasado la parada. Cada vez quedaba menos gente, hasta que, en la penúltima, se bajó el penúltimo pasajero y solo quedó aquel hombre. Ovidio sintió mariposas en el estómago. Estoy a solas con él, pensó, ¿qué hago? Manejó hasta la última parada, que estaba en una zona poco transitada, y detuvo el motor. Se acabó el recorrido, dijo, alzando un poco la voz hacia atrás. Vio que el hombre se incorporaba, confundido. Oh, me he pasado mi parada. No me di cuenta. Parecía avergonzado, como si hubiera estado absorto en sus pensamientos. Se acercó a la cabina del conductor para preguntarle cómo podía regresar, y así fue como se encontraron cara a cara, sin nadie alrededor. El autobús estaba vacío,
las luces parpadeando, y a través de las ventanillas se veía un crepúsculo anaranjado que coloreaba la calle. Ovidio se puso de pie, sintiendo los latidos de su corazón en la garganta. Bueno, no pasa nada, puedo llevarte de vuelta al principio si lo deseas, le ofreció, casi sin creer lo que estaba diciendo. El otro lo miró con gesto de sorpresa. ¿De verdad? ¿No es molestia? Ninguna. Tengo que volver igual al punto de partida, solo que esta vez sin pasajeros. Pero yo supongo que podría ser una excepción, dijo Ovidio, con un hilo de voz, casi temblando. El hombre se encogió de hombros. Si no es mucha molestia, te lo agradecería. No tengo muchas ganas de caminar hasta la parada más cercana. Y allí quedaron, solos, en un autobús que se disponía a hacer un trayecto en vacío. Ovidio arrancó el motor y cerró las puertas, notando un sudor frío que le perlaba la frente. Iba a emprender un viaje improvisado con ese pasajero que le quitaba el sueño. ¿Qué va a pasar?, se preguntaba, entre ilusionado y aterrado. El primer tramo fue de silencios tensos. Ovidio conducía con un cuidado extremo, como si fuera un novato. Sentía que cualquier palabra que dijera podía delatar sus sentimientos. El pasajero, al notar la atmósfera, se sentó en los asientos delanteros, a un par de metros de Ovidio, con la mirada perdida. Hasta que, por fin, Ovidio se atrevió. ¿Cómo te llamas?, soltó de golpe, sin preámbulos. El hombre se giró, sorprendido. ¿Perdón? Tu nombre, repitió Ovidio, sin apartar la vista de la carretera. Yo soy Ovidio, por cierto. Llevo tiempo, me doy cuenta de que sueles tomar esta ruta. Hubo un silencio incómodo, durante el cual Ovidio pensó que el otro se negaría a responder. Sin embargo, tras un suspiro, el hombre dijo, me llamo Darío. Gracias por llevarme de vuelta, Ovidio. Y sí, suelo tomar esta ruta para ir al trabajo. Ah. Darío, repitió Ovidio en voz baja, casi saboreando el nombre. Vaya, es un gusto conocerte, aunque sea en circunstancias algo raras. Darío esbozó una sonrisa fugaz, la primera que Ovidio veía en su rostro, y eso le desató un revuelo interno difícil de describir. Su voz se llenó de suavidad. Sí, bueno, supongo que no soy muy sociable por las mañanas. ¿Te habrás dado cuenta? Ovidio soltó una risa nerviosa. Bueno, yo tampoco soy particularmente amable. Esa confesión mutua pareció abrir una grieta en la coraza de ambos. Durante el trayecto, conversaron con timidez. Ovidio supo que Darío trabajaba en una oficina de contabilidad, que le gustaba leer novelas de misterio y que, a veces, se entretenía escuchando música. A su vez, Ovidio contó lo básico de su vida, que llevaba 20 años conduciendo autobuses, que era soltero, que vivía solo. El ambiente se distendía poco a poco, hasta que Darío preguntó, ¿por qué has sido tan seco conmigo, si puedo saberlo? Esa pregunta pilló a Ovidio por sorpresa. ¿Seco? Bueno, soy así con todo el mundo. Siempre he sido muy reservado, tradicional. Lo siento si pareció personal. Darío se encogió de hombros. No pasa nada. Yo tampoco suelo saludar mucho. Creo que somos un par de gruñones, ¿no? Ovidio rió, con cierta complicidad. Supongo que sí. Así transcurrió el regreso, en un clima diferente, cargado de una tensión agradable. Ovidio estacionó el bus en una zona cercana a la terminal y miró a Darío, que se preparaba para bajar. Gracias, en serio, dijo él. No todos se tomarían la molestia. No es nada, murmuró Ovidio, sintiendo un impulso de decir algo más, pero sin atreverse. Al final, se despidieron. Nos vemos mañana, supongo. Sí, claro. Mañana. Esa noche, Ovidio casi no durmió. Tenía la cabeza llena de pensamientos sobre la charla con Darío, su sonrisa, su voz. Se habrá dado cuenta de que me interesa, pensaba. ¿Y cómo demonios podría interesarle un hombre mayor, amargado y aburrido como yo? Se retorcía en la cama, preso de sensaciones juveniles que jamás había experimentado. Por un lado, se sentía vivo, ilusionado. Por otro, temía que todo fuese una fantasía ridícula, que Darío no albergara el más mínimo interés en él. Pero algo dentro de su corazón tradicional había empezado a resquebrajarse, y no había marcha atrás. Los días siguientes confirmaron que Darío
Al menos, ya no lo trataba con indiferencia. Cuando subía al autobús, intercambiaban saludos y un par de comentarios banales. Nada abiertamente amistoso, pero sí un avance significativo comparado con la frialdad anterior. Ovidio se iluminaba por dentro cada vez que veía a Darío sonreír, aunque fuese un poco. No dejaba de pensar en alguna estrategia para acercarse más, para intentar que Darío viera lo que él estaba sintiendo. Pero, al observar la actitud tranquila de Darío, supo que quizá él no sospechaba nada. Y menos podría imaginar que Ovidio estaba enamorándose. Enamorarme, se repetía, incrédulo. Pero si apenas si hemos hablado de cosas superficiales. Sin embargo, esa atracción era innegable. Poco a poco, Ovidio fue buscando encontronazos tontos, como él mismo los llamó en su mente, para tener más contacto con Darío. A veces fingía que no tenía cambio suelto y debía revolver las monedas, alargando el tiempo que compartían manos y billetes. Otras, frenaba el autobús justo cuando Darío se acercaba, provocando que éste se sostuviera de su hombro para no caer. En una ocasión, Ovidio cambió de ruta temporalmente y advirtió a Darío, preguntándole si le convenía bajarse antes. Parecían detalles triviales, pero para él eran excusas para interactuar, para ver si Darío daba alguna señal de interés. La realidad era que Darío actuaba con educación, pero sin mostrar indicios de nada más. Tal vez es heterosexual, o simplemente no siente nada por mí, se decía Ovidio, con un pozo de tristeza. Sin embargo, no podía ignorar que, desde aquel roce de manos, había nacido en su interior un deseo inquebrantable de acercarse, de conocerlo, de romper las barreras que su propia mente había erigido durante tantos años. Hubo una mañana muy reveladora. Darío subió al autobús con un semblante apesadumbrado. Se sentó con la mirada cabizbaja, y Ovidio no aguantó la tentación de preguntarle, al final del recorrido, si estaba bien. Darío, sorprendido de que el conductor se interesara por su estado, confesó que había tenido problemas en el trabajo, que lo habían criticado injustamente. Se le notaba dolido, necesitaba desahogarse. Aunque dudaba de si era prudente hablar con alguien prácticamente desconocido, la calidez inusual que vio en los ojos de Ovidio le dio confianza. Al llegar a la terminal, se quedaron unos minutos hablando. Ovidio lo animó con palabras torpes pero sinceras, y Darío le agradeció con un susurro que casi hizo saltar lágrimas en los ojos del conductor. Gracias por escucharme, dijo Darío, y Ovidio se quedó con un nudo en la garganta, deseando abrazarlo pero sin atreverse. Con cada encuentro, Ovidio afianzaba su sentimiento. Desde ese día, notó que Darío estaba más receptivo a charlar, que su semblante se dulcificaba al verlo. Pero nunca hubo un indicio que le confirmara que le gustaba en un sentido romántico. No obstante, el simple hecho de que Darío se abriera un poco más y de que Ovidio pudiera mostrarle un lado más compasivo indicaba un acercamiento. Para Ovidio, eso era como un regalo divino. A sus 50 años, experimentaba algo que no creía posible. Empezó a llegarse al trabajo con un humor sorprendentemente bueno. Sonreía a algunos pasajeros de vez en cuando, un milagro, y atendía con mayor paciencia a los ancianos que subían. Todo el barrio notaba su cambio, pero nadie entendía la razón. Pero llegó el día del detonante final. Fue un jueves, a media mañana, cuando Ovidio realizaba un recorrido que, por razones de tráfico, terminó con pocos pasajeros al final. En la penúltima parada, se bajaron todos, excepto Darío. Ovidio miró por el espejo y vio que Darío seguía allí, abstraído en sus pensamientos. Otra vez se le pasa su parada, pensó Ovidio, con el corazón dando un brinco. Efectivamente, Darío estaba tan concentrado que no notó que era su destino. Y el autobús continuó, quedando de nuevo solos. Ovidio sintió un déjà vu de aquel día en que lo había regresado a su lugar. Pero ahora la situación era más intensa, porque había un trasfondo de complicidad mayor. Al llegar a la última parada, ya no quedaba nadie fuera esperando. Era una zona tranquila, donde Ovidio solía estacionar unos minutos antes de regresar. Se volteó y llamó a Darío. Estamos en la terminal. ¿Te pasaste tu parada? Darío se levantó, sobresaltado. ¿Otra vez? Dios, es que he tenido una semana terrible. Mi cabeza no está donde debe. Se acercó a la cabina, con su bolsa colgando del hombro. Ovidio lo miró, percibiendo la frustración en su rostro. Tranquilo, puedo llevarte de vuelta, ofreció otra vez, sin pensarlo. Darío suspiró, la mirada llena de agradecimiento. Sería abusar mucho de ti, Ovidio, no es ningún problema,
murmuró el conductor, tragando saliva. Tenía un presentimiento, algo le decía que esa vez iba a suceder algo distinto, aunque no sabía qué. Darío, sin muchas opciones, asintió. En la calle no había otros autobuses ni pasajeros, parecía un momento suspendido en el tiempo. Ovidio cerró las puertas, revisó que el letrero dijera, fuera de servicio, y se dispuso a arrancar. Pero algo lo detuvo. Hubo un segundo de decisión. Apagó el motor y se giró hacia Darío, que estaba parado a escasa distancia. Sus miradas se cruzaron con una intensidad que nunca antes habían compartido. El silencio pesó como una losa, hasta que, de pronto, Ovidio sintió que no podía contenerse más. Con una decisión que sorprendió incluso a su propia mente tradicional, se levantó del asiento. El autobús seguía en la terminal, con las puertas cerradas. No se oía nada salvo el leve zumbido de la climatización. Darío lo observó con extrañeza, quizá un asomo de alarma. ¿Pasa algo?, preguntó. Y Ovidio, sin saber de dónde sacaba el coraje, contestó con la voz entrecortada, tengo algo que decirte, y no sé cómo empezar. Darío ladeó la cabeza, preocupado. Dímelo. Mira, sé que esto te parecerá una locura. Nos conocemos de vista, hemos hablado poco, pero no puedo seguir fingiendo. Cada día, vengo a este trabajo esperando verte. Me hace sentir cosas que jamás sentí antes. Hizo una pausa, intentando no derrumbarse. No sé si me entiendes, Darío, pero, me gustas. Mucho. El mundo pareció detenerse. Darío abrió los ojos con asombro. Estaba claro que no se esperaba semejante confesión de un conductor de autobuses, y menos de alguien con una aura tan seria. Se quedó mudo, sin articular palabra, mirando a Ovidio con incredulidad. Durante un tiempo que se hizo eterno, ninguno habló. Ovidio sentía que el corazón se le salía del pecho. Pensó, lo arruiné. Ahora va a creer que estoy loco. Pero ya no había marcha atrás. ¿Tú, te has fijado en mí? Logró soltar Darío, con un hilo de voz. Desde el primer día que subiste, admitió Ovidio. No sabía qué era al principio, pero luego, cuando nos rozamos las manos, lo comprendí. Darío se quedó helado. Nadie nunca se había declarado así, mucho menos otro hombre que, a primera vista, parecía tan tradicional. Sentía un revoltijo de emociones, sorpresa, ternura, desconcierto. Lo miró a los ojos, viendo la sinceridad de ese hombre que le suplicaba con la mirada. No sé qué decir, murmuró. No digas nada, replicó Ovidio, con voz quebrada. Solo, permíteme mostrarte lo que siento. Entonces, en un acto que rompió todos los esquemas de su vida, Ovidio se inclinó y le dio un beso fugaz. Acarició la mejilla de Darío y posó sus labios con timidez sobre los de él. Fue un beso torpe, nervioso, lleno de miedo y deseo contenido. Darío, en un principio, se quedó paralizado, con la mente en blanco. Pero luego, sintió que algo dentro de él cedía. Había tenido sospechas confusas sobre su orientación, sobre su capacidad de amar, y aquel beso encendió una chispa que lo dejó desconcertado, pero no rechazó. Más bien, se dejó llevar por esa calidez que emanaba de Ovidio. Se separaron, respirando agitadamente. Los dos se miraron, con ojos humedecidos por la emoción. Darío abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Entonces se escuchó un golpe en la puerta del autobús. Nuevos pasajeros se habían aproximado, esperando una ruta que, en principio, ya no estaba en servicio. Vieron al conductor y al hombre besándose en la parte delantera, a través del parabrisas. Algunas personas reaccionaron con sorpresa, otras sonrieron, y otras se llevaron la mano a la boca en un gesto de escándalo. Ovidio se apartó bruscamente, como despertando de un sueño. Los pasajeros, exclamó, aturdido. Volvió la vista hacia Darío, que también lucía azorado. Habían sido descubiertos en mitad de un beso que ninguno planeó exhibir así. El conductor sintió la adrenalina subir hasta la coronilla, el rubor pintándole las mejillas, pero algo cambió dentro de él, ya no tenía miedo. De algún modo, ese beso a la vista de todo el mundo era la prueba definitiva de que no se escondería más. Con un temblor en las manos, Ovidio abrió las puertas. La gente subió, algunos con cara de ¿qué ha pasado aquí? Fue un momento de caos, pero, en vez de disculparse, el conductor dijo,
lo siento, este autobús ya está fuera de servicio. Hemos terminado por hoy. La gente reclamó, pero Ovidio mantuvo su postura. No podía llevarlos, tenía la cabeza en otra parte. Darío, por su parte, no sabía dónde meterse, aunque una emoción desconocida le recorría el pecho. Al final, los pasajeros se marcharon refunfuñando, y el autobús quedó nuevamente en silencio. Ovidio y Darío se contemplaron con nerviosismo y euforia a la vez. Vaya forma de ser descubiertos, musitó Darío, con un atisbo de sonrisa. Lo siento, fui muy impulsivo. No te disculpes, respondió Darío. La verdad es que, no estoy seguro de nada, pero no me disgustó. El rostro de Ovidio se iluminó. ¿De verdad? Sí. Nunca pensé que me sucedería algo así. Ni contigo, ni con nadie. He tenido mis inseguridades, pero se detuvo, meneando la cabeza. Aún así, no sé si estoy listo. Es todo muy repentino. Lo entiendo, dijo Ovidio, con un deje de ternura. No pretendo presionarte. Solo quería que supieras lo que siento. Y en ese instante, se abrazaron con suavidad, sintiendo la fuerza de un lazo que trascendía los prejuicios. A lo lejos, se divisaban un par de curiosos que seguían mirando. Pero Ovidio ya no se sentía avergonzado, ni siquiera al notar que podían estar susurrando. Sintió, por primera vez, una libertad interior que lo colmaba de valentía, la valentía de decir, este soy yo. A partir de ese día, todo el mundo en el barrio se enteró de la cena en el autobús. Fueron el tema de conversación en panaderías, cafeterías y peluquerías. Muchos criticaban y cuchicheaban, otros defendían el derecho de cada uno a amar a quien quisiera. Ovidio tuvo que enfrentarse a miradas curiosas, comentarios malintencionados y bromas de ciertos compañeros de trabajo. Al principio, sintió que la presión podía superar sus fuerzas, pero la sola idea de volver a ser el tipo hosco y reprimido lo aterraba más. Darío también padeció las miradas en su entorno, pero al ver la determinación de Ovidio, encontró una sorpresa agradable dentro de sí, se sentía halagado, querido. Así, en medio de murmullos, empezaron un incipiente noviazgo, si es que puede llamarse así. Ovidio dejó de disimular su interés por Darío, ahora buscaba sin tapujos su compañía. Darío, aunque más tímido, correspondía con una curiosidad que se transformaba en cariño. Ya no hacían falta las excusas en el autobús. A veces, Darío se sentaba cerca y charlaba en voz baja con el conductor si había pocos pasajeros. Ovidio se atrevía a guiñarle un ojo cuando pasaba su tarjeta de viajes. De vez en cuando, la gente los miraba con recelo, pero a ellos les importaba menos. Habían encontrado un rincón de felicidad en una rutina que antes era gris. Con el tiempo, se animaron a quedar fuera del trabajo. Ovidio, con el uniforme guardado, invitó a Darío a tomar un café en un lugar discreto. Fue una cita llena de nervios, como la de dos adolescentes que exploran su primer amor. Se miraron a los ojos sin saber de qué hablar primero, pero todo fluía con una naturalidad asombrosa. Descubrieron que compartían algunos gustos, como la pasión por la música ochentera, inconfesada en Ovidio hasta entonces, y el gusto por las comidas caseras. Darío reconoció que se había sentido un poco atraído por Ovidio cuando descubrió su gesto de protección hacia los ancianos en el bus, aunque nunca habría creído que ese flechazo fuera real. Yo mismo dudaba de mi orientación, confió Darío, pero desde que me besaste, todo en mí se removió. Aquellas palabras enternecieron a Ovidio, quien abrió su corazón para contarle de su familia tradicional, de cómo siempre había enterrado cualquier emoción por temor a ser visto como débil. Le confesó que la vida se le había pasado entre obedecer reglas y nunca permitirse sentir amor auténtico, hasta que un día, un pasajero de mirada melancólica y tarjetas caducadas le despertó algo desconocido. Se tomaron de las manos, superando su rubor, y se dijeron, en silencio, que querían seguir adelante con esto, a pesar de los obstáculos. La relación avanzó, y el barrio lo asimiló con el paso de las semanas. Aunque algunos se incomodaban, la mayoría acabó aceptándolo. Son dos adultos, ¿no? Que hagan su vida. Ovidio ya no se irritaba por los murmullos. De hecho, se sorprendió al notar que, al mostrarse más transparente, ganó el afecto de algunos pasajeros que antes le tenían miedo. Oiga, conductor, me alegro de verlo contento, le dijeron un par de veces. Y él, con la timidez aún presente, respondía con un escueto, gracias. Darío, por su parte,
cambió su rutina para coincidir más a menudo con la de Ovidio, y así disfrutar de esos trayectos donde podía quedarse hasta el final del recorrido. A veces se bajaban juntos, caminaban un rato por la calle, comentando la jornada. No siempre se besaban o manifestaban afecto en público, porque sabían que no todo el mundo era comprensivo, pero de vez en cuando, un apretón de manos bastaba para transmitir ese cariño que los unía. Con el pasar de los meses, su amor se consolidó hasta un punto en que consideraron la posibilidad de convivir. Ovidio, que jamás había imaginado compartir su vida con nadie, y menos con un hombre, se planteó lo inimaginable: ¿y si pasamos nuestras noches bajo el mismo techo? Darío, que era más prudente, no quiso apresurar nada, pero también se descubrió anhelando una vida donde pudiera despertarse y ver a Ovidio cada día, sin depender de un autobús para verse. Empezaron a planearlo con cautela, conscientes de que no todos los familiares lo aceptarían, pero convencidos de que ya no podían negarse ese derecho a ser felices. El rumor de su historia traspasó las fronteras del barrio. Un conductor de autobuses tradicional, chapado a la antigua, que se había enamorado de un pasajero. Algunos la tildaron de historia de locos, otros la celebraron como una muestra de que el amor no entiende de normas ni de edades. Y Ovidio, en su fuero interno, se decía que ojalá hubiera descubierto antes esa posibilidad de amar. Pero no se arrepentía, más vale tarde que nunca, pensaba, mientras miraba a Darío con ese nuevo brillo en los ojos. Poco a poco, la sociedad alrededor se fue acostumbrando. No faltaron reacciones negativas, burlas o cuchicheos. Hubo días en que el ánimo de Ovidio se tambaleó, temiendo que todo se desmoronara, sintiéndose inseguro de su identidad. Pero Darío, con su ternura, se convertía en el refugio perfecto, recordándole que lo importante era lo que sentían el uno por el otro, no la aprobación ajena. En cierto momento, Ovidio decidió mostrarse más firme: si alguien me insulta, pues que lo haga. Yo no voy a negar lo que soy ni lo que siento. Ese paso supuso un crecimiento personal que Ovidio jamás habría anticipado. Para festejar su primer año juntos, se permitieron un pequeño lujo, un fin de semana fuera de la ciudad, sin autobuses ni obligaciones, donde pudieran pasear de la mano sin temor a toparse con conocidos. Fue un viaje corto, pero lleno de momentos que consolidaron su amor. Volvieron sintiéndose más unidos, con la certeza de querer seguir ese camino, pese a quien le pese. Y así, en la cotidianidad de cada ruta, de cada parada, Ovidio y Darío escribieron una historia que pocas veces se ve, pero que demuestra que el amor puede surgir en escenarios tan corrientes como un autobús de línea. Ovidio continuó conduciendo, pero ya no con semblante huraño. En su rostro se asomaba la misma seriedad de siempre, pero con un trasfondo de serenidad y luz. Darío seguía pagando en efectivo, aunque hace tiempo podría haber renovado su tarjeta de viajes. Era como su pequeña tradición, una forma de recrear el roce de manos que lo cambió todo. Cuando se encontraban a solas, se tomaban de la mano, intercambiaban confidencias y recordaban, entre risas, cómo empezó todo: un billete, unas monedas, una tarjeta caducada y una chispa inesperada. La imagen del beso en el autobús, con pasajeros esperando fuera, quedó grabada para la posteridad en el boca a boca del barrio. Se convirtió casi en una anécdota icónica que la gente rememoraba. ¿Te acuerdas cuando el conductor y ese chico se besaron en plena ruta? Increíble. Y pese a que a algunos les parecía un escándalo, para otros era un símbolo de que la vida siempre puede sorprender, incluso a quien lleva años refugiado en la costumbre. Ovidio y Darío aprendieron que uno no elige de quién se enamora, ni cuándo, ni dónde. A veces, la vida se encarga de hacerte tropezar con la persona que te revolucionará los esquemas, aunque sea en el lugar más anodino. Y lo más sabio que uno puede hacer es dejarse llevar por esa corriente, abrazar la oportunidad de ser feliz, sin importar la edad ni los juicios ajenos. Al fin y al cabo, el corazón no sabe de normalidades establecidas, solo entiende de latidos, de nervios, de esa dulce sensación de mirar a quien amas y saber que, aunque el resto del mundo se quede fuera, ustedes han encontrado un hogar en la mirada del otro. Así concluye, al menos por ahora, esta historia de amor gay que inició a bordo de un autobús y que, a base de roces en las manos, encuentros fortuitos y un beso inesperado, se transformó en un romance capaz de derribar los muros de la costumbre. ¿Sorprendido? Espero que sí. Y ojalá te quedes con esa enseñanza: cuando la pasión llama, cuando el corazón hace clic, ni la rutina más inquebrantable puede resistirse. Ni siquiera la de un conductor de autobuses que, tras media vida siendo borde, descubrió que la felicidad podía subirse en la parada menos pensada, con una sonrisa y un puñado de monedas de cambio. Y si te quedaste hasta el final,
Ya lo sabes, el amor nos encuentra, aunque estemos al volante, con el uniforme puesto y toda una vida de prejuicios a cuestas. Porque no hay regla ni ruta que lo detenga. Y no hay parada final cuando el viaje se hace de dos.